Buenos días a todos los asistentes, tanto nacionales como de diferentes países, a este cuarto Congreso Internacional en la Educación Inclusiva. Agradecemos a Jenny Muñoz Godiva, quien será la intérprete de lengua de señas mexicanas. El día de hoy tenemos una conferencista de lujo. Tenemos a la doctora Judith Pérez Castro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la conferencia titulada Escenarios futuros para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es doctora en Ciencia Social por el Colegio de México, investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del ISUE de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación son educación, desigualdad e inclusión, vida cotidiana y experiencia social en ámbitos educativos y educación ética y valores. Ella es profesora y tutora de posgrado en pedagogía y miembro del padrón de tutores de la maestría en docencia para la educación media superior, ambos de la UNAM. Ha colaborado como tutora de tesis y miembro de comités tutorales en la Universidad Popular del Estado de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad La Salle, sede Bogotá, Colombia, y la Universidad Estadual Paulista, Campos Merilia, Brasil, entre otras. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE, y de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, REDUVAL. Conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales como la International Sociological Association Conference, la European Sociological Association Conference, la European Conference of Educational Research y congresos mexicanos de investigación educativa, Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociologías, los congresos internacionales de educación inclusiva y la Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores, entre otros. Entre sus principales proyectos de investigación están Indigeneity and Pathway Through Higher Education in Mexico, en colaboración con la University of Bath, la UNAM y la Universidad Veracruzana. Educación superior e inclusión, análisis de políticas desde la perspectiva de los estudiantes con discapacidad, desarrollado en el ISUE UNAM. Cuidados para la vida y el bien común por la Universidad de Cuidados coordinados por el Centro de Ciencias de la Complejidad, y sus últimas publicaciones desde el 2024, para no extendernos tanto, Pedagogía Inclusiva y Evaluación de los Aprendizajes en una relación compleja, debate, representaciones sociales de estudiantes de bachillerato sobre las personas de los pueblos originarios en la revista Cinéctica, Entre las serpientes y escaleras, trayectorias de un grupo de estudiantes indígenas de la universidad, en la revista Archivos Analíticos de Políticas Públicas, y recientemente en este año, Viejas y nuevas formas de discriminación hacia los estudiantes indígenas en universidades convencionales, en la revista Perfiles Educativos. Como podemos ver, la doctora cuenta con una amplia experiencia en estos temas de cuestiones de discapacidad e inclusión educativa. Al final de su conferencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Silvia. Me da mucho gusto ver nuevamente a varios colegas con los que hemos colaborado desde hace un tiempo. Y bueno, antes que nada, agradezco la invitación del Cuarto Congreso Internacional en Educación Inclusiva para compartir con ustedes algunas reflexiones de hacia dónde va el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. Eh, em, a ver. Ok, antes que nada quisiera decir que entre 1970 y 2023, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la tasa bruta de escolaridad en educación superior pasó del 10 al 43%. El crecimiento empezó a fortalecerse fundamentalmente a partir del siglo XXI, es decir, a principios del 2000,
cuando la tasa promedio de crecimientos alcanzó el 1% anual. Evidentemente existen diferencias entre países y regiones, pero a pesar de esto se considera que a la fecha se han logrado avances importantes en materia de cobertura y crecimiento en la educación superior. En otros niveles educativos, el crecimiento también ha sido constante. En 2023, la matrícula de educación primaria alcanzó el 102%, mientras que la de educación secundaria el 77%. Sin embargo, a la par de estos avances, la UNESCO advertía que hasta 2024 había alrededor de 250 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo que continuaban fuera de la educación. Y que desde el 2015 a la fecha, es decir, desde hace 10 años, la tasa de niños, niñas y jóvenes excluidos tan solo había podido reducirse un 1%. En los países medios y bajos, estas desventajas son más difíciles de remontar, especialmente cuando la exclusión se intersecta con algunas variables como el género, la pobreza y, por supuesto, la discapacidad. A este problema de la exclusión se agregan las últimas crisis mundiales, especialmente las económicas, los conflictos bélicos y, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Para darnos una idea de los alcances que tuvo este fenómeno, el World Social Report de la ONU señala que por primera vez este fenómeno provocó que en 20 años se incrementara la pobreza a nivel global en 1.3%. Y en educación se estima que el retroceso que generó la pandemia será una cuestión sin precedentes y que se mantendrá este retroceso por lo menos en una generación de niños y niñas. ¿Qué pasa? Que las personas con discapacidad sufren los efectos con mayor crudeza por la convergencia de varios factores de riesgo, como la pobreza, los entornos segregados, la falta de educación, la carencia de servicios de salud o de atención a sus necesidades de rehabilitación, el desempleo, el género e incluso la forma en que se desenvuelven cotidianamente o las condiciones que tienen para hacerlo. Lo que esto es realmente preocupante si consideramos que en la actualidad 1 de cada 6 personas en el mundo tiene una discapacidad, es decir, alrededor de 1.300 millones de personas viven con esta condición y que esta cifra se va a incrementar debido al alargamiento de la esperanza de vida. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que se está perfilando para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior? En esta charla yo voy a presentar 4 escenarios que se han ido gestando en los últimos años y que muy probablemente continúen desarrollando por lo menos en los próximos 10 años. El primer escenario es la articulación que se está impulsando de la educación inclusiva con los enfoques críticos. Como resultado de los cuestionamientos hechos tanto a la educación inclusiva como al modelo social de discapacidad, una de las tendencias más fuertes que ha tomado relevancia en los últimos años es el de ampliar los estudios de la inclusión de las personas con discapacidad con perspectivas críticas, en donde se ubican varias propuestas como la teoría feminista, la teoría de la raza, la teoría crítica de la raza, la teoría queer y la teoría de colonial postcolonial. Estas perspectivas han denunciado la aparente neutralidad de la vida social y, por supuesto, la neutralidad que se atribuye a la producción y transmisión de conocimientos. Señalan además el peso que tienen los valores sociales, políticos, culturales y de género, étnicos también, que estos valores creados o detentados por países eurooccidentales o del norte global en las diversas formas de injusticia sociales, epistemológicas, pedagógicas y culturales. Las críticas que se han hecho a la inclusión y en particular a la educación inclusiva es que la inclusión no logra dar cuenta de las complejas desigualdades
escolares, especialmente aquellas que surgen y se refuerzan cuando la discapacidad se entrecruza con otros marcadores que también han sido negativizados, como la etnia, el género, la lengua, la situación migratoria y el estatus de ciudadanía. Los señalamientos hechos a la educación inclusiva en particular apuntan a diferentes falencias y se han incrementado en las últimas décadas. En primer lugar, estos señalamientos tienen que ver con la configuración misma de la educación inclusiva, tal como se plantea en la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales, ya que, como sabemos, este documento creado en la conferencia que llevó el mismo nombre se reconoce como el punto de partida para la inclusión y la educación inclusiva. La principal crítica que se ha hecho al marco de acción es la laxitud de su implementación, ya que su contenido nunca fue facultativo, de manera que su cumplimiento quedó en manos de la disposición o buena voluntad o compromiso diferencial de los países. Esto dio lugar a una multiplicidad de definiciones sobre la inclusión y la educación inclusiva, dependiendo el sentido que le quisieron dar los diferentes países, ministerios, políticos e incluso actores educativos con sus respectivas prácticas asociadas que también se fueron multiplicando, todo lo cual dificultó la puesta en marcha de este enfoque. Otro señalamiento ha sido la falta de una perspectiva teórica que dé sustento al cambio que se esperaba lograr con la inclusión en los sistemas educativos. A pesar del énfasis que la Declaración de Salamanca hace en los derechos humanos, se ha objetado que la educación inclusiva no hace explícito las premisas teóricas y fundamentos en los que se apoya. De este modo, se ha interpretado que este es un esfuerzo importante para desafiar las prácticas o políticas excluyentes, así como para asegurar que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación regular, pero que esto no logra concretarse en un verdadero cambio de paradigma que impulse la transición de la educación especial a la integración y de la integración a la inclusión. Un tercer señalamiento es que desde sus orígenes la educación inclusiva estuvo fuertemente relacionada con la educación especial y las personas con discapacidad, aunque la propia Declaración de Salamanca y posteriormente la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación ampliaron esta definición a otros colectivos o sectores sociales. Sin embargo, este vínculo entre inclusión, y educación inclusiva, educación especial, discapacidad, ha acompañado a esta propuesta desde sus orígenes. Y esto ha hecho, como efecto perverso no deseado, que las personas o colectivos que requieren algún ajuste o apoyo o que tienen alguna necesidad específica sean consideradas como deficientes, incapaces, inadaptadas o deficientes. Finalmente, un cuarto y último señalamiento que se ha hecho a la declaración es su aparente neutralidad, la cual, de acuerdo con sus críticos, es producto del colonialismo que las instituciones educativas han contribuido a reproducir. No olvidemos que los dos movimientos más importantes que desde donde se luchó para la inclusión de las personas con discapacidad nacieron en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Como resultado, las ideas, prácticas y supuestos y el lenguaje que sirvió de base para el modelo social de discapacidad eh, corresponden a la cosmovisión, cultura y valores de estas sociedades. Además, los críticos señalan que los organismos internacionales como la ONU y la UNESCO han contribuido a mantener estas ideas colonialistas porque en el proceso de consolidación de la inclusión y de la educación inclusiva se dio cabida a todos aquellos que quisieran sumarse como partidarios sin importar sus posiciones epistemológicas o incluso políticas. Esto hizo que, por un lado, ciertos discursos
se hicieran dominantes en la inclusión de las personas con discapacidad y al mismo tiempo que otros fueran silenciados. Por otro lado, también hizo que en el caso de la educación, en el tema de la educación inclusiva, la atención se depositara en cuestiones técnicas o más inmediatas de la provisión de los apoyos adicionales que se necesitaban para alcanzar la equidad de acceso en la educación, en lugar de trabajar en las transformaciones de fondo que se requerían en el sistema educativo. Todas estas críticas y otras que se han hecho apuntan a diversos niveles de la estructura del sistema y han impulsado esta búsqueda o tendencia por articular a la educación inclusiva y a la inclusión con propuestas teóricas propias del paradigma crítico, especialmente en las últimas décadas. Una de estas propuestas ha sido la de la teoría crítica de la raza y la discapacidad, en donde básicamente lo que se busca es denunciar la interrelación entre el racismo, el capacitismo y el capacitismo, ya que se parte del presupuesto de que la raza y la discapacidad son identidades culturales en constante elaboración. Es decir, se niega que tanto la raza como la discapacidad sean hechos biológicos, sino que, repito, se trata de construcciones que tienen profundas consecuencias en la vida de los sujetos. Además, se sostiene desde la teoría crítica de la raza y la discapacidad que el pensamiento y los discursos deficitarios construidos sobre ciertos grupos sociales, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las minorías étnicas y las personas con discapacidad, están asentadas en la relación interdependiente entre capacitismo y racismo. Desde otra perspectiva, también se ha buscado ampliar el enfoque de la inclusión con los estudios críticos de la discapacidad. Aquí el énfasis está puesto en el tema de la colonialidad, no solo interpretada como esta colonialidad que se ha ejercido desde los países del norte global al sur global, sino también la colonización que han ejercido las personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad, algo que se acerca también al modelo social en donde se hablaba de estas formas de opresión. Los estudios críticos de la discapacidad permiten, en primer lugar, reconocer la experiencia vivida de las personas con discapacidad como un conocimiento especializado, lo cual a su vez exige la colaboración de los miembros de este colectivo y refuerza su ciudadanía participativa. Es decir, es esta idea de nada sobre nosotros sin nosotros, pero ya reconociendo el conocimiento especializado que las personas con discapacidad tienen sobre su situación de vida, sobre sus condiciones y sobre lo que necesitan para vivir en condiciones de equidad. En segundo lugar, los estudios críticos sobre discapacidad dan la posibilidad de acercarse a cuestiones de justicia social y los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva descolonizadora que no solo da cabida a visiones de mundo de los países del sur global, sino que aboga por su activismo. Y un activismo en colaboración con otros colectivos o grupos sociales que comparten estas desigualdades y opresiones. Esta es respecto a la primera tendencia. Una segunda o un segundo escenario es que se ha dado o que se ha buscado una mayor colaboración entre educación inclusiva y pedagogía inclusiva. Como hemos dicho, desde la Declaración de Salamanca hasta la fecha, han surgido una variedad de interpretaciones sobre la inclusión y la educación inclusiva, que por un lado son resultado de la autonomía que han tenido los países y sus respectivos sistemas educativos para implementar este enfoque. Por otro, también son producto de la falta de precisión tanto de la inclusión como del concepto de inclusión y de sus alcances, como de la educación inclusiva. Una de las consecuencias de estas imprecisiones se ha dado en el ámbito del trabajo del profesorado.
porque gran parte de la producción académica justamente durante estos primeros 20 años se generó en torno a la discusión conceptual de qué era la inclusión, qué es la educación inclusiva, cómo habría que trabajarla y qué estrategias se podían implementar. De manera que la pedagogía inclusiva, es decir, el cómo vamos a enseñar, se fue quedando a la saga. En la educación superior, esta tendencia ha tenido su especificidad porque la investigación sobre inclusión y en particular educación inclusiva y por extensión de las pedagogías inclusivas ha estado enmarcada en el debate en torno a la justicia social y la equidad educativa. ¿Esto por qué ha sido así? Porque a diferencia de la educación básica, que tiene que en casi todos los países, o mejor, sí, en casi todos los países, tienen un sistema de educación especial que en mayor o menor medida continúa operando. En educación superior, nosotros no, ningún país tiene un sistema de educación superior especial. Y esto de alguna manera favoreció a que el anclaje teórico de la inclusión y en particular de la educación inclusiva fuera otro, que se anclara más en la justicia social y en la equidad, con la posibilidad de trabajar con diferentes colectivos en riesgo de exclusión. Además, como sabemos, la democratización de la educación superior es un fenómeno relativamente reciente. La primera ola de masificación se registra alrededor de los años 50 y 60 del siglo XX. Sin embargo, la llegada de los nuevos estudiantes o nuevos públicos, como lo llaman Dubé y Martuchelli, es resultado de la tercera ola de masificación que se da hacia los años 90 y que dio acceso a personas que durante mucho tiempo solo lograban cursar la educación obligatoria, ya sea porque eran expulsados del sistema educativo, como por ejemplo lo que pasaba con las personas de los pueblos originarios, o porque no habían opciones educativas para ellos más allá de la educación básica o de los sistemas segregados, como las personas con discapacidad. Este era el alumnado considerado difícil, entre comillas, o con problemas, ya sea porque tuvieran deficiencias o dificultades físicas, intelectuales, o incluso se consideraban deficiencias sociales, pero que sin embargo su escolaridad se fue prolongando hasta llegar a la educación superior. Estos nuevos estudiantes plantearon otros desafíos a las instituciones educativas y, por supuesto, al profesorado. Uno de estos retos consistió justamente en conciliar la atención y los apoyos específicos para los estudiantes no tradicionales, sin estigmatizar a este alumnado. Esto es lo que se denomina el dilema de la diferencia, planteado muy bien por Norwich, y que está en el centro del debate de la pedagogía inclusiva desde sus inicios y que hasta aún hoy no se ha llegado a un acuerdo entre aquellos, por ejemplo, que definen a la pedagogía inclusiva como un enfoque y los que la entienden como un proceso. Pero independientemente de este debate, lo importante, nos dicen Graham y Slee, es que cualquier definición de pedagogía inclusiva debe necesariamente reconocer las brechas que se producen al implementar la inclusión en los sistemas educativos, así como identificar los supuestos que sustentan las filosofías personales y colectivas respecto de la educación inclusiva. Incluso algunos prefieren no hablar de pedagogía inclusiva, sino de pedagogías inclusivas, dado que no es solamente una propuesta teórica desde donde se ha abordado el cómo de la enseñanza desde la inclusión. En la educación superior, el giro hacia las pedagogías inclusivas se ha fortalecido gracias a las aspiraciones más amplias relacionadas con la justicia social y el logro de la equidad, como ya decía anteriormente, en un nivel educativo que tradicionalmente se ha considerado elitista, jerárquico y bajo el predominio de hombres blancos de clase media alta y alta. Por otra parte, el creciente interés en torno a las pedagogías inclusivas
o a la pedagogía inclusiva también puede explicarse a partir de la fuerte relación que las instituciones de educación superior mantienen con la cultura de la performatividad. Ajá. Es decir, esta cultura de realizar cambios continuos con resultados o efectos concretos o eficaces y de mayor alcance, ¿no? Así como para mejorar o fortalecer el valor de los títulos y diplomas. En este escenario, lo que se tendrá que trabajar desde ahora mismo y en los futuros escenarios de estos que estamos hablando, no solo para la educación superior, sino para otros sistemas educativos, será cómo desde la pedagogía inclusiva o desde las pedagogías inclusivas podemos abordar el dilema de la diferencia en la enseñanza y los aprendizajes. Para Florian y Spratt, que han impulsado este enfoque pedagógico inclusivo en acción, la pedagogía inclusiva debe responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes, evitando la marginación o exclusión que se produce por el trato diferenciado. Esta es una de las propuestas más importantes. Sin embargo, a la par, desde otras perspectivas, se ha sostenido a nivel de la pedagogía debe de abordarse a partir de tres dimensiones concurrentes: las necesidades comunes a todos los estudiantes, las necesidades específicas de los subgrupos, es decir, por género, por etnia, por clase social, y las necesidades únicas de cada individuo, que dan lugar a estos dos enfoques: el enfoque de la comunalidad y el enfoque de la diferenciación. En ninguno de los dos casos se trata de una cuestión que pueda resolverse fácilmente. Es decir, tenemos que trabajar, como plantean Florian y Spratt, tratando de equilibrar estas diferencias particulares e individuales sin llegar a la segregación, o tendremos que decantarnos por alguno de estos dos enfoques, el de diferenciación o el de comunalidad. Pues hasta ahorita no lo hemos resuelto y por eso, y no creo que vaya a haber una solución en el futuro inmediato, por eso considero que este será otro de los escenarios futuros para la educación superior. Eh, y que no solo dependa, la resolución de este dilema o de este problema no solo depende de lo que proponga la investigación académica, sino sobre todo de lo que pase en los contextos institucionales, así como de los perfiles y de las necesidades específicas de los actores educativos, es decir, de los profesores y de los estudiantes. Bueno, entonces este sería un segundo escenario. ¿Cuál sería un tercer escenario? ¿Qué es lo que estamos vislumbrando? Un tercer escenario apunta hacia la transformación de las prácticas y de las concepciones docentes. Para la inclusión, la figura del docente o profesor es fundamental. Por un lado, se considera un agente clave para la inclusión educativa y por otro, también algunos autores han señalado que también puede ser una barrera importante para el logro de estos objetivos. Entonces, el docente, el profesor, es un actor bisagra para este proceso. No sorprende entonces que uno de los temas centrales de la educación inclusiva y de la inclusión en general en este momento, y que seguramente continuará haciéndolo en los escenarios futuros, es el de la transformación de las prácticas del profesorado. El interés, tanto a nivel del sistema como a nivel de las instituciones educativas, tendrá que centrarse en estos tres elementos: la formación inicial y continua, los alcances de su trabajo en los aprendizajes y la participación del alumnado, y las ideas y actitudes hacia la inclusión. No es de sorprender tampoco que en este mismo evento, en este mismo congreso, un eje muy importante de los trabajos ha sido justamente el papel del profesorado y qué es lo que puede o qué condiciones tiene para poder incluir a todos y todas los estudiantes. Em, eh, yo digo, bueno, no podemos
predecir lo que pasará en 10 años, ni siquiera en lo que pasará en 6 meses. Sin embargo, una de las tendencias de la investigación, tanto de la investigación como de las políticas educativas, es justamente este tema que estoy señalando, el tema de la transformación de las prácticas y las concepciones docentes. Y esto es así, en primer lugar, porque en este momento las instituciones de educación superior, la planta del profesorado, aún tiene una importante proporción de personas que empezamos a trabajar, que ingresamos a la profesión académica entre los años 70 y 90, cuando la llegada de las personas con discapacidad a este nivel educativo aún era muy lejana. A todos nosotros nos tocó aprender sobre la marcha, no solo formarnos sobre este nuevo enfoque que llamaban inclusión y luego más particularmente en la educación inclusiva, sino sobre todo hacernos de herramientas pedagógicas para incluir a una población de estudiantes cada vez más heterogénea. Estrechamente relacionado con lo anterior está el hecho de que, aunque la docencia es una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, a diferencia de los maestros normalistas, nosotros los profesores universitarios, no tenemos una formación específica para esta tarea. Los especialistas en la profesión académica en México han analizado detalladamente el proceso de incorporación de los profesores universitarios. Y lo que han señalado es que hasta la fecha hay procesos muy diversos, es decir, hay personas que llegamos a trabajar en la universidad porque era nuestra intención trabajar en el ámbito académico y otras que llegaron de manera más fortuita. Asimismo, las instituciones tienen diferentes procesos de incorporación. Algunas tienen procesos muy formales donde capacitan al profesorado y lo acompañan a lo largo de la primera fase de incorporación y en otros, pues la incorporación a la carrera académica se da de manera más libre. Una tercera razón es que el centro de nuestra labor, y esto es algo que curiosamente salió en alguna de las mesas del día de ayer, en el centro de nuestra labor docente están los campos disciplinarios en los que nos formamos. Los contenidos de nuestras clases son de nuestros campos disciplinarios. Damos clases sobre sociología, sobre diseño, sobre derecho, sobre medicina, y esto, aunque pueda parecer muy trivial, porque lo hacemos cotidianamente, operan, como decía ya Burton Clark hace muchos años, operan como una fuerza centrípeta que imprime diferencias a nuestra práctica, al cómo de la enseñanza. Los campos disciplinarios dan lugar a posibilidades de acción diferenciadas, no solo para el trabajo profesorado, sino para la inclusión de todas y todos los estudiantes, porque debido al régimen académico con el que trabajamos y que opera igual para todos y todas, incluir a los estudiantes con discapacidad puede generar situaciones dilemáticas, algo que he llamado el dilema de la vocación y que lo hemos visto mucho en la educación superior. Es decir, se considera que las personas con discapacidad tienen que estudiar en estos campos más blandos, por decirlo de alguna manera, las humanidades, las ciencias sociales, en donde no se requiere mucho esfuerzo. Entonces, se van creando estos discursos deficitarios en torno a las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, no se espera que una persona con esta condición de vida estudie estos campos tan altamente especializados como física, como medicina o como ingeniería. Una cuarta razón por la que la formación docente estará presente en los escenarios futuros y presentes también es que la inclusión no es algo que se produzca de manera espontánea, ni tampoco, como nos dice Ainscough, es una meta final a la que podamos llegar de una vez y para siempre, sino que es algo que constituye una búsqueda constante de caminos para responder a la diversidad de formas más adecuadas. Esto
supone la implementación de acciones concretas que favorezcan al desarrollo de culturas y prácticas inclusivas, lo que comprende, por supuesto, la formación del profesorado, así como la recuperación. Esto es algo muy importante porque las instituciones generalmente lo dejan pasar, la recuperación de este saber hacer que los profesores hemos construido a lo largo de nuestro trabajo cotidiano. También la recuperación de las barreras que enfrentamos para incluir a todos nuestros estudiantes y las estrategias que nosotros hemos construido sobre la marcha para superar estas barreras, ¿no? Un cuarto escenario que estará presente en la investigación en inclusión y en inclusión educativa es la consolidación y la diversificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto me llama mucho la atención porque ayer en las mesas en las que estuve esto fue algo muy presente. Es decir, que este escenario está ya concretándose y que, bueno, va a seguir por mucho, mucho tiempo. La incorporación de las TICs en los procesos educativos no es una tendencia nueva, como sabemos. Los primeros esfuerzos o ensayos que se hicieron para incorporarlas como herramientas para la educación, para la enseñanza, datan de los años 70. Sin embargo, y si nos vamos más allá, incluso podríamos rastrear el uso de las tecnologías con Freinet en el tiempo de la posguerra. Sin embargo, ¿qué es lo que ha cambiado en este momento? La diferencia es que el uso de las TIC se han extendido y diversificado, por una parte por la rapidez con las que éstas se desarrollan, pero por otra por los cambios que se han dado o que se dieron durante el periodo del aislamiento por el COVID. La pandemia no solo tuvo consecuencias en el trabajo y las experiencias de los estudiantes y profesores, sino también en el funcionamiento de los sistemas educativos en todo el mundo. Congresos como el que estamos realizando ahorita, que son prácticamente virtuales en su totalidad, no hubieran sido posibles, pues, quizás sin el desarrollo de estas tecnologías y también sin los cambios que se impulsaron por el periodo de confinamiento social, que tuvimos que ver la forma de comunicarnos y mantener estos vínculos entre nosotros. La apuesta, por un lado, es desarrollar estrategias de aprendizaje personalizados con el apoyo de la tecnología a fin de responder a las necesidades de una población estudiantil cada vez más heterogénea y por otro, disminuir los costos que esto representa para las instituciones. La OMS en particular ha sido bastante, digamos, optimista respecto al uso de las tecnologías. Sostiene que éstas pueden mejorar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la vida, como las relaciones familiares, las tareas domésticas, la movilidad, el autocuidado, la participación en actividades recreativas y, por supuesto, la educación. Además, nos dice, puede contribuir a garantizar sus derechos educativos y a disminuir la brecha entre las personas con y sin discapacidad. Y también, por supuesto, las tecnologías nos pueden ayudar a reducir los costos tanto de los sistemas educativos como de los apoyos individuales que requieren las personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, hay que decir en este punto que el interés de la OMS fundamentalmente se ha centrado en el tema de la tecnología asistida, para el caso de las personas con discapacidad, pero que en general la investigación destaca que en la enseñanza se ha hecho cada vez más extensivo el uso de las herramientas digitales y de las TIC, lo que incluye desde cosas muy elementales como el PowerPoint, los videos y los textos digitales, hasta los sistemas de videoconferencia y gestión de recursos, perdón, y gestión de cursos y aprendizaje, y gestión de cursos y aprendizajes. Ahora con la inteligencia artificial, las ventajas parecen ampliarse.
Por ejemplo, se ha señalado que esta tecnología puede ayudar a identificar las áreas en donde los estudiantes presentan más dificultades, y no solamente los estudiantes con discapacidad, sino los estudiantes en general. Específicamente para las personas que tienen discapacidad, la inteligencia artificial puede contribuir a desarrollar materiales más accesibles al pasarlos del texto a voz y viceversa, apoyar en el aprendizaje de segundas o terceras lenguas, ayudar en los ajustes o adaptaciones de formas más personalizadas con base en el perfil y las necesidades del estudiante, y a diseñar estrategias o experiencias de aprendizajes más incluyentes. Sin embargo, como sabemos, a la par de todas estas ventajas, las tecnologías de la información y de la comunicación pueden reforzar las barreras. En primer lugar, porque la tecnología continúa siendo bastante inaccesible para muchas personas sin discapacidad. No solamente porque los costos son altísimos, especialmente en el tema de las tecnologías de asistencia, sino porque además aún muchos contenidos digitales y software están diseñados para personas sin discapacidad, como por ejemplo las páginas web de las instituciones educativas son bastante inaccesibles. Hay videos sin subtítulos, archivos PDFs con imágenes que no pueden leer los screen readers, entre otros. Además, también ocurre que, que hay una barrera por la poca accesibilidad que tienen las instituciones debido a la planeación deficiente. Por ejemplo, se compran las tecnologías, pero las conexiones no son las adecuadas o no sirven de plano. Los centros de cómputo que se ubican de manera inaccesible para todos los estudiantes, no solamente para las personas con discapacidad, o también porque en las instituciones imperan disposiciones o prácticas que desconocen las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, hay políticas institucionales que claramente no permiten el uso de la tecnología asistida, especialmente en el tema de los exámenes, o de docentes que se resisten a que los estudiantes graben las clases con sus teléfonos celulares. Bueno, esto también implica una serie de consideraciones éticas de hasta dónde es posible grabar, cómo se utilizan las imágenes y la voz o lo que dice una persona. Es decir, no es que sea una falta de voluntad solo de las instituciones, sino que también es un problema ético difícil de resolver. Una siguiente barrera es un problema que ha impactado en general a la población y que consiste en la ampliación de las desigualdades como consecuencia del periodo de aislamiento social, en todos los ámbitos, en la salud, la vivienda, el trabajo y la educación. Para la población con discapacidad, los efectos que tuvo el aislamiento en el ámbito educativo fueron aún mayores, no solo por la limitada capacidad de los sistemas educativos de proveer educación a distancia para toda la población estudiantil, no solamente para las personas con discapacidad. Sin embargo, en este interés o en esta preocupación por continuar con las clases, por no detener los sistemas educativos, las personas con discapacidad, infortunadamente, quedaron en un lugar secundario o plenamente excluidos, perdón, ya que se priorizó al resto del alumnado. Además, la interseccionalidad incrementó potencialmente la exclusión educativa por los efectos más profundos que tuvo el aislamiento en ciertas condiciones, por ejemplo, en la población de bajos recursos o en situación de pobreza, la población que vivía en las zonas rurales, y otros rasgos también que se cruzaron en esta problemática, como el género, la clase social y la etnia. Finalmente, una tercera barrera que no es menor y que también está presente o estará presente en los escenarios futuros de la educación superior es la carencia de habilidades en el uso de la tecnología y las herramientas digitales, así como en el e-learning, tanto en los estudiantes como en los profesores. Es decir, no solamente es
dotar de tecnologías para que la enseñanza sea más accesible, sino también cómo vamos a capacitar a los estudiantes y al profesorado para que sepan usarlas en beneficio de estas condiciones, de disminuir las condiciones de desigualdad entre el estudiantado. Bueno, estos serían como los 4 escenarios que yo, a partir de esta revisión amplia, pero a la vez tratando de sintetizarla en esta charla, he localizado o he podido construir para el tema de la educación superior. Y ya para cerrar, me gustaría platicar o comentar brevemente cuál sería el escenario para América Latina. Bueno, en América Latina se estima que hoy hay alrededor de 85 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con el último reporte del Banco Mundial. Si bien su situación ha mejorado en ciertos aspectos, especialmente en términos de visibilidad estadística, reconocimiento social, acceso a la escolaridad y participación en los espacios públicos y privados, la discapacidad en nuestro subcontinente continúa siendo un problema asociado con la pobreza, porque es en los sectores de más bajos ingresos en donde hay mayor prevalencia, lo que por supuesto acarrea otros problemas para el desarrollo social e individual de estas personas. Respecto a la educación, el Banco Mundial sostiene que los niños y niñas con discapacidad constituyen la proporción más alta del grupo de edad de personas fuera de la escuela, aproximadamente el 20% en la población entre 6 y 12 años. En la educación primaria, el promedio de las infancias excluidas en la región es de 3,6%. Sin embargo, para aquellos niños y niñas que tienen una discapacidad, la proporción se eleva a 15,1%. Es decir, la discapacidad sí marca todavía una importante distancia en cuanto a las oportunidades educativas en nuestros países. Los países con mayor desigualdad son El Salvador, México y República Dominicana, en donde, por ejemplo, en nuestro país actualmente tener una discapacidad disminuye la probabilidad de ingresar a la educación primaria en alrededor de 14 puntos porcentuales en comparación con un niño o niña que no tenga discapacidad. Sin embargo, esta desigualdad no solo se mantiene, sino que se incrementa a lo largo de los siguientes niveles educativos. Para la educación secundaria o media superior, como nosotros la nombramos, alrededor del 80% de jóvenes con discapacidad no concluye este nivel educativo. En las personas sin discapacidad, la tasa es un poco más baja, en 59%. Por supuesto, esto que pasa en la educación obligatoria determina en gran medida las oportunidades, ya voy a ir cerrando, las oportunidades de las personas para llegar a la educación superior. La probabilidad de que una persona entre los 18 y los 25 años asista a la educación superior es en promedio 10,1 puntos porcentuales más baja que en las personas sin discapacidad. Y como vemos en esta gráfica, los porcentajes más altos son para Perú, Panamá y México. Y todo esto, por supuesto, tiene efectos en la inclusión laboral de estas personas, así como sus posibilidades de tener una mayor solvencia económica para llevar una vida autónoma. Entonces, los 4 escenarios que hemos planteado aquí anteriormente se están replicando con sus respectivas particularidades en América Latina, porque los debates y escenarios que se dan a nivel internacional nos impacta tanto a nivel de las políticas como a nivel de las prácticas. Sin embargo, el problema es que aún tenemos que atender, es que nosotros tenemos que atender, perdón, estos escenarios emergentes cuando aún no hemos resuelto asuntos básicos para la educación. Y bueno, yo con esto cerraría y agradezco mucho, les dejo aquí las referencias que utilicé para esta charla y mis datos. Alguno de ustedes quisiera plantear algún tema conmigo.
Muchísimas gracias a la doctora Judith Pérez Castro ante esta conferencia que la verdad nos proporcionó un panorama general de la situación sobre esta cuestión de la discapacidad y cuáles son las tendencias hacia dónde debemos dirigir nuestras investigaciones, cuáles son los problemas que estamos enfrentando y que, bueno, yo como lo veo, todo recae en el profesor, ya sea la cuestión de las pedagogías para la inclusión, el uso de las TICs para la inclusión. El profesor es el que continuará, en el profesor continuarán cayendo estas responsabilidades para salir adelante. Si bien menciona que hay que recuperar las prácticas y cultura inclusiva, también es importante mencionar que las políticas institucionales y públicas juegan un papel muy importante para que todo esto se lleve a cabo. Tenemos preguntas y respuestas de de nuestra audiencia y Tania Castellanos dice, excelente información. ¿Por dónde empezar en el trabajo con los profesores de educación superior? ¿Cómo hacer esta transformación de las prácticas y concepciones docentes? ¿Me van a hacer preguntas por separado o un conjunto de preguntas? Bueno, voy a leerlas todas, dice esta, luego me parece el formato bueno, a ver. He tenido la oportunidad de impartir clases a dos chicos que tenían una discapacidad en una situación privada. No me fue informado el diagnóstico, sin embargo, enfrenté el reto y lograron un desarrollo óptimo en su aprendizaje. Para mí el reto fue más la visión desde arriba, me refiero a la coordinación que estaba renuente y otro reto en el involucramiento de sus iguales. Eh, ¿Cuál será la nueva realidad a partir del uso de la IA en los procesos formativos de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Cómo preparar a las familias de educandos en condiciones de discapacidad para que contribuyan al empleo de las TICs para la inclusión? Bueno, si quieren empezamos con estas. Entonces, ¿por dónde empezar? Ajá. El empleo de las TICs. Este maestro que habló o este docente que habló sobre su experiencia. Ujú. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, yo sé que a veces es difícil decir por dónde empezar y que, bueno, las respuestas siempre giran en torno a lo mismo. Hay que empezar tanto desde el enfoque de arriba hacia abajo, el top-down, como el bottom-up, ¿no? Claro, insisto, eso es más fácil de decir que de hacer. ¿Qué pasa con la inclusión en la educación superior? Que tal como yo lo señalaba en la práctica, perdón, en la plática, y es un tema recurrente también en la discusión académica, nos hemos quedado muchas veces en el tema de la política y en el deber ser, en lo que se tiene que hacer para incluir a la población con discapacidad y a otras personas o grupos que han sido excluidos de la educación superior. Pero el régimen académico de las instituciones no se cambia. Y eso tiene que ver con la experiencia que nos relataba el profesor. Yo también he tenido que esta experiencia de que he tenido que trabajar con personas con discapacidad, y te dicen, hay que incluirlas. Ok, hay que incluirlas, pero no hay flexibilidad en las pautas institucionales. Es decir, yo tengo que entregar las calificaciones al mismo tiempo, tengo que evaluarlos en los tiempos que evalúa el resto de la población estudiantil y no necesariamente tengo todos los materiales disponibles, sobre todo, por ejemplo, cuando son materiales especializados, no tengo todos los materiales disponibles para trabajar con ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que articular esfuerzos entre las diferentes entidades que conforman nuestras instituciones educativas. Es decir, yo, por ejemplo, ¿qué he tenido que hacer? Bueno, yo voy a la biblioteca y le digo, ¿me pueden, por ejemplo, aquí a la biblioteca del ISUE, me pueden ayudar en digitalizar estos materiales para que sean accesibles en Screen Reader? Porque, por ejemplo, los libros de sociología especializados no están disponibles para personas ciegas o con baja visión. Entonces, si yo espero hacer todo el trámite que me pide la institución, entonces, pues termina el semestre y probablemente nunca lo logre, ¿no? Entonces, también tenemos que apoyarnos en el saber hacer, insisto, de nuestros colegas, porque el problema es
también la falta de comunicación entre nosotros como académicos. Entonces, si un profesor ya trabajó con este estudiante, pues tenemos que compartir este conocimiento, porque si no, cada vez es empezar de cero. O sea, llega el estudiante con el nuevo maestro y, híjole, ya me tocó este estudiante con discapacidad y ahora qué voy a hacer, no sé. Entonces, bueno, ese conocimiento, ese saber hacer, que por cierto Florian lo trabaja muy bien, este saber hacer se tiene que recuperar y se tiene que sistematizar. Si no lo hace la institución, lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros tenemos que construir estas redes. Y en tercer lugar, también hay que darle voz. Yo sé que esto se dice mucho, pero hay que darle voz a los estudiantes con discapacidad. Yo en un seminario decía, hay que planear, estábamos viendo la planeación en clase, hay que planear para incluir a las personas con discapacidad, incluirlos a todos, pero también hay que preguntarle a la persona con discapacidad, ¿qué puedes hacer? Porque parece que todo es el tema del asistencialismo y de, bueno, es que él no puede hacer nada. No, sí, es que cuando ya llegaron con nosotros, estos jóvenes que llegan a la educación superior, son ya los super triunfadores del sistema, porque si de por sí para cualquier estudiante es difícil llegar a la educación superior, en las personas con discapacidad las desventajas se incrementan. Entonces, estas personas ya tienen un conocimiento acumulado, como dicen los estudios críticos de discapacidad. Hay que ver a las personas con discapacidad como personas que tienen un conocimiento especializado sobre su condición de vida. Y ellos son especialmente colaboradores. Créanme, trabajar de la mano con el estudiante nos puede ayudar a resolver esta serie de incógnitas que tenemos y que a veces no sabemos cómo enfrentar porque ¿qué pasa si hago esto y no funciona? ¿Qué pasa si le digo esto? Lo mejor es hablar directamente con el estudiante. ¿Qué puedes hacer? ¿En qué puedes colaborar? ¿En qué necesitas apoyo? ¿Y qué tipo de apoyos? No crearnos en la cabeza la idea de que, bueno, voy a hacer esto y que, bueno, a lo mejor no funciona o todo lo tengo en contra. Entonces, la clave es construir redes con nuestras entidades de las instituciones, construir redes con nuestros compañeros docentes y construir redes con el estudiantado. Es lo que yo siempre sostengo cada vez que doy un seminario y es lo que a mí me ha funcionado. O sea, lo digo de primera mano. O sea, es lo que a mí me ha funcionado con los estudiantes y con los colegas también con los que he trabajado. Ahora, ¿qué pasa con el empleo de las TIC? Bueno, la inteligencia artificial, lo comentábamos hace un momento antes de entrar a esta charla, da muchas posibilidades, cada vez más posibilidades de incluir, eh, porque no solamente a las personas con discapacidad, insisto, pero digamos, ¿por qué? Porque se pueden hacer herramientas y estrategias cada vez más personalizadas. ¿Cuál es el riesgo? Que todo lo dejemos a la inteligencia artificial y que se pierda también este conocimiento que nosotros vamos construyendo. La inteligencia artificial hay que verla como todas las tecnologías, una herramienta, pero no puede sustituir, como ya decía Silvia, el trabajo del docente. Eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial. Y lo vimos durante la pandemia. Ujú. Ajá. O sea, ahí estaban las tecnologías, pero si el docente no se ponía a trabajar, si el docente no flexibilizaba sus formas de trabajo, entonces se perdía la clase, porque es que nosotros realmente la materia humana, no me gusta decir esa palabra, pero así se denomina muchas veces los maestros, los profesores y los estudiantes, somos el centro de la enseñanza y el aprendizaje, no las tecnologías. Entonces sí hay que conocerlas y hay que aprender a trabajar con ellas, porque a veces las usamos o sobreusamos porque no sabemos cómo trabajar con ellas. Es decir, pensamos que eso nos va a resolver un problema y resulta que nos crea otros. Entonces, hay que saber cómo integrarlas, cómo adaptarlas a nuestra práctica docente y no que nuestra práctica docente se adapte a ellas. Porque, insisto, nosotros, el papel del docente va a ser insustituible, por lo menos en un escenario futuro, como decía, en los próximos 10 años. Ya luego, no sé, oye, hoy sacaron el anuncio de que
Zuckerberg quiere sacar unos lentes de no sé qué, que ya van a desaparecer los teléfonos celulares. Bueno, mientras eso no se logre, aquí estaremos nosotros trabajando con el alumnado y no habrá lentes o dispositivo que nos sustituya. No sé cuál era la otra pregunta. Bueno, hay una más, ¿sí? ¿Cómo sensibilizar al personal docente para la atención inclusiva y qué cambios en política educativa son urgentes para implementar en el contexto educativo mexicano? Miren, en política educativa, en la gran política, quiero decir, de los planes nacionales y de incluso de los planes de desarrollo institucional, eh, hay esta tendencia a separar a las personas con discapacidad del resto del alumnado. Es decir, son diferentes, se necesitan condiciones súper especiales para atenderlo. Y creo que no. De hecho, este colectivo AGET ha trabajado, este colectivo que está en Irlanda, me parece, ha trabajado mucho en ese tema de cómo lograr articular estas políticas de tal manera que haya una base de políticas comunes para todos los estudiantes, porque eso es algo que todavía no logramos como comprender o que las políticas no logran plasmar, que los ajustes y apoyos para personas con discapacidad les pueden servir a muchos estudiantes. Por ejemplo, a las personas que trabajan, a los estudiantes que trabajan y estudian, a las jóvenes embarazadas. Estos apoyos les pueden servir para, pero no se ven como los apoyos aparte. Entonces, creo que es algo en lo que se tiene que trabajar mucho en nuestro país y en América Latina en general. La otra cuestión, y esto es algo que incluso el informe mundial de seguimiento a la educación de la UNESCO lo ha señalado, en América Latina hay muchísimas disposiciones de políticas, muchísimas. La mayoría de ellas contradictorias entre sí. Uno. Y dos, que no se llevan a cabo. Entonces, a veces no es necesario tanto, o sea, bueno, ya de política, no es que no sean necesarias, pero yo a veces pienso, y a veces he dicho también, que ya basta de tanta política, o sea, de tanta política abstracta, quiero decir, sino que, bueno, hay que ver, hay que ponerla en práctica. Y entonces, si la concretamos, si concretamos estos planes de desarrollo, estas políticas tanto nacionales como a nivel de las instituciones, si las logramos poner en marcha, entonces veremos cuáles son sus alcances. Pero cada rectorado, cada director que llega o cada subsecretario de educación hace lo mismo, empieza otra vez de cero. Entonces nunca se concreta lo que se planteó anteriormente, ni siquiera hay una continuidad, ni siquiera hay una revisión para decir, ah, bueno, miren, esto lo que se estuvo implementando en el periodo anterior me parece bueno. Por ejemplo, el tema de las mentorías. El tema de las mentorías es una estrategia muy buena, tanto para los chicos y chicas mentores, como para los chicos y chicas con discapacidad. Y esa es una política que no se le ha dado seguimiento. Es más, se ha ido perdiendo, porque no se considera Se ve. una política federal. Sí. Entonces, digo, bueno, y esta estrategia que realmente ha funcionado y que puede tener buenos alcances para todos los estudiantes, ¿por qué no se le da seguimiento? Entonces, bueno, yo creo que en el tema de las políticas, primero hay que, insisto, cambiar la visión esta segregacionista de que las personas con Ok. discapacidad necesitan cosas sencillas y luego, pues, hacerlas en concreto y darle seguimiento. Ok, agradecemos muchísimo a la doctora Judith Pérez Castro por esta conferencia y pues vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, por favor. Muchísimas gracias, agradecemos y continuamos.